Aquí estamos en directo. Nuevo encuentro dentro de este grupo de I Ching, dentro de este trabajo que estamos haciendo en relación al Tao Te Ching. Este, digamos, ciclo que le hemos denominado el I Ching de Lao Tzu. Así es que gracias a todos por estar ahí, por participar de estos encuentros que seguiremos construyendo. Y en ese sentido, pues recordaros que podéis, bueno, pues escribir ahí en los comentarios del grupo qué verso os gustaría que trabajáramos o que desarrolláramos a través de esta mirada, donde estamos unificando estos mensajes que encontramos en los versos del Tao Te Ching con los mensajes que podemos asociar en relación al I Ching para darle, bueno, pues otro enfoque de comprensión a este trabajo que se le atribuye a Lao Tse, y también otro enfoque de reflexión y de interiorización de las enseñanzas o de los posibles, vamos a decir, actos de concientización que cada uno de nosotros podemos hacer a través de, bueno, pues de dedicarle este tiempo a esta integración de estos dos textos que al fin y al cabo entre ambos, bueno, pues guardan unas enseñanzas, una tradición, un linaje, un camino o una vía de autorrealización, de autosuperación, que, bueno, pues a veces pudiéramos decir se encuentra de forma hermética, de forma esotérica, de forma jeroglífica, bueno, pues expresada en algunos textos, y que si no le dedicamos espacio en nuestro camino a la reflexión o a la meditación en relación a esos textos o en relación a esas enseñanzas que quedaron ahí plasmadas, pues a veces en sí mismo el leer un texto, por más que pudiéramos aprendérnoslo de memoria, pues quizás no logramos, bueno, pues encontrar esas llaves que vayan abriendo poco a poco otras dimensiones de comprensión y por consiguiente otras dimensiones de interiorización de ese mensaje. Un mensaje que es cierto que intenta dejar reflejado, dejar plasmado un aspecto vibracional de la existencia o un aspecto vibracional del Tao, y que evidentemente pues si accedemos a los textos con un estado de conciencia, vamos a decir, ordinario, pues quizás esos patrones de vibración que están ahí latiendo, que están ahí pulsando en los textos, pues quizás no son captados por nuestra, vamos a decir, parte consciente, y eso hace que o no entendamos el texto, o que lo entendamos de una manera que luego a la hora de ponerla en práctica pues vemos que en nuestra propia experiencia de vida, digamos, no hay una evolución firme, sólida, que genere una sensación de avance en esa dirección que podemos denominar plenitud, o esa dirección que estamos definiendo como autorrealización. Entonces, espacios, vamos a decir, interesantes para aquellos que buscan, ¿no?, de forma auténtica, pues ese ser integral que Lao Tse en otro texto, en el Huahu Chin, pues describía y hablaba de él, y que a veces pues es un texto menos conocido, y que si esa búsqueda no es profunda, pues vamos a decir que a lo mejor nos quedamos con este Tao Te Ching, y el concepto del sabio lo podemos llegar a entender en términos intelectuales, pero quizás, bueno, pues en ese aspecto más místico no logramos a lo mejor como percibir o intuir o incluso ver con claridad. Entonces aquí tenemos este espacio de reflexión, al cual estáis todos invitados a participar, evidentemente. Y el día de hoy, bueno, pues con un verso que pudiera dar la sensación
de que deja, por así decirlo, unas pautas o unas recomendaciones para acceder a eso que se denominó Tao. Da la sensación que cuando uno lee el verso, pues la persona que lo escribe, en este caso podemos decir que Lao Tzu, pues pudiera, no sabemos si estar en ese presente donde escribía este verso, o pudiera en un pasado haber vivido una experiencia que, bueno, pues a la hora de dejar esa recomendación, ¿no? Pues da una serie de pautas para que un otro pueda acceder a esa experiencia. El Tao, sin hablar propiamente de ello, hay sinólogos que lo han vinculado a un estado de conciencia. Hay sinólogos que lo han, vamos a decir, descrito en relación a un espacio o a un no tiempo. Hay sinólogos que lo han asociado a una fuerza o a un flujo de energía que transita y al cual uno, bueno, pues puede, a través de su intuición, pues a lo mejor como conectarse y fluir, ¿no? Digamos, sobre o dentro de ese flujo. Hay sinólogos que han hablado de ello como un estado interno, como una experiencia mística de conexión con la unidad. Lo cierto es que más allá de en qué contexto pudiéramos llegar a entender este concepto del Tao, pareciera ser que esta descripción que hace el verso pudiera ser válida incluso para cualquiera de ellas. Antes de observar propiamente el mensaje del verso y qué hexagramas pudiéramos poner al lado para profundizar en ello, vamos a recordar que estos personajes místicos, sabios, estos personajes vinculados al Tao, cuando leemos los textos, las historias que nos hablan de ellos o sobre ellos, pues nos damos cuenta de que hay unas características independientemente de la época en la que estos personajes han aparecido. Curiosamente es una tradición que sabemos que no tiene propiamente templos o que no tiene propiamente escuelas edificadas. Es decir, que no hay un lugar concreto donde uno pudiera ir y acceder a una enseñanza o acceder a un tipo de metodología para acceder al Tao. En otras disciplinas, pues esto no sucede de esta manera. Uno, por más que la escuela esté escondida en mitad del desierto, como puedan pasar con los sufis o otras tradiciones en la selva, lo cierto es que sí hay como lugares, ¿no?, que están más o menos establecidos y que uno, según va avanzando en su camino y según va conectándose con esta tradición, pues va encontrando quién le pueda dirigir a ese lugar o va encontrando, por así decirlo, el rumbo hacia ese lugar. El caso es que aparecen lugares, ¿no?, templos o escuelas, como pudiera ser Pitágoras o como, en fin, diferentes personajes en diferentes culturas han establecido centros de conocimiento donde, bueno, pues los iniciados, ya fuera que entraran al interior de una pirámide o ya fuera que entraran al interior de cualquier estructura que era concebida como escuela, el caso es que había como la seguridad de que accediendo a ese lugar pues uno iba a recibir, ¿no?, esas enseñanzas necesarias, vamos a decir en última instancia, como para trascender la muerte. Algo que, bueno, vamos o estamos desarrollando un poquito más en profundidad en el otro grupo de Alquimia Dorada. El caso es que para esta tradición del Tao, esos lugares no existían, no se construyeron y quizás, ¿no?, pues el no hacerlo está sujeto a parte, ¿no?, de lo que aquí se deja descrito en este verso, donde uno, pues si quiere ir a atraparlo, pues no lo va a encontrar. Entonces
si sé que si voy con la intención de atraparlo no lo voy a encontrar, pues establecer un lugar con la intención de encontrarlo a través de ese lugar, pues viene a ser como una especie de contradicción. Entonces sabemos que en esta tradición no hay ese tipo de lugares. Tampoco hay un linaje, por así decirlo, de adoración, de veneración. No hay una escuela propiamente que pudiéramos definir como, bueno, pues de esta tradición donde el discípulo venera o agradece al maestro y se teje un vínculo, bueno, pues especial que tienen estas tradiciones, bueno, donde eh, se agradece el estar al lado de un alguien, porque a la hora de estar al lado de un alguien, pues como que uno pudiera respirar esa energía que emana a través de ese maestro, de ese gurú, de ese guía. Entonces, este tipo de caminos de veneración, de adoración, eh, donde hay este tipo de relación entre el maestro y discípulo, pues esta tradición del Tao tampoco la tiene. Si vamos a estos personajes de los que estábamos hablando, pues nos damos cuenta en que en numerosas escuelas o en numerosos escritos o en numerosas tradiciones se habla de que eran seres que pasaban medianamente desapercibidos, que eran caminantes, que eran a poco más vagabundos y que no tenían, bueno, pues un grupo, por así decirlo, de seguidores. Es decir, que buscaban mantenerse ocultos o buscaban mantenerse escondidos. Quizás también, ¿no?, en base a lo que describe este texto, donde pues si uno va detrás de ello, pues no reconoce su rostro, no reconoce su espalda, por consiguiente no hay una imagen de adoración, no es una vía devocional la que construye el Tao. Si es algo abstracto, un estado de conciencia, ¿cómo lo puedo definir a través de una imagen concreta? Si este concepto de la divinidad, bueno, pues amorfa, ¿cómo le voy a humanizar y darle ciertos atributos visibles con una forma humana o una forma que desde mi percepción humana forme parte de mi mundo conocido si sé que eso es absolutamente desconocido? Entonces, no hay imágenes concretas, no hay imágenes, como digo, de veneración, no construye un linaje devocional. Por consiguiente, uno no puede acceder a este tipo de personas o de personajes y tampoco puede acceder a este tipo de lugares, no existen en esa tradición. Curiosamente, a la hora de ver, ¿no?, estas historias, a la hora de leerlas y conectarnos con estos personajes, pues también nos damos cuenta de que, como decía, pues son andariegos, que hoy nos vamos a basar en este hexagrama para ver el desarrollo del verso con el que hemos trabajado. Andariegos que van transitando, que van realizando el camino. Un camino que quizá para una percepción de un estado de conciencia ordinario pues pueda ser diferente el de cada uno de nosotros, pero en términos arquetípicos pues es el mismo, el de todos, ¿no? Todos tenemos, por así decirlo, pues una constitución biológica que compartimos, más allá de que cada uno de nosotros tengamos una huella digital diferente o tengamos un ojo, por así decirlo, diferente, ¿cierto? Pero hay ¿no?, algo que es común en todos nosotros. Hay ciertos procesos como puede ser el nacimiento y esa muerte física que pudiéramos decir que es común para todos. Dentro del planeta pues cada región tendrá su clima, cada región tendrá, bueno, pues esas características, ¿no?, de las estaciones, pero el flujo de las estaciones pues va a ser el mismo dentro de todas las latitudes del planeta. Es decir que estos seres vivían ese camino, ese gran camino, ese gran viaje que describíamos ahí en el grupo de Alquimia Dorada, y el hecho de observar cómo recorrían ese camino era la manera, por así decirlo, como de aprender uno mismo a recorrer ese camino. Pero claro, si uno quería como
aprenderlo pues desde esa, vamos a decir, como humildad de quién es uno para enseñarle al otro, pues cómo se iba a tejer una directriz donde uno le pudiera decir al otro cómo hacerlo, sabiendo que todas las situaciones que están descritas en el I Ching pues se van a manifestar, todas forman parte de esa totalidad, y en uno u otro momento vamos a decir que vamos a pasar por todas ellas. Entonces, ¿cómo vivirlas? Pues vamos a decir que es algo como bien personal. Entonces, uno quería acceder a este tipo de seres y más uno quería acercarse a ellos, pues más ellos, vamos a decir, se alejaban de uno. Es decir que, como se dice, por ejemplo, en las escuelas Zen, uno se tiene que sentar a meditar para olvidarse de que se ha sentado a meditar. Es decir, que tengo que tener una aspiración elevada de sentarme en esta tradición a acceder al nirvana, pero antes de acceder al nirvana me he tenido que olvidar de esa aspiración de querer acceder al nirvana. Es decir, que me tengo que olvidar de mí, me tengo que olvidar de que me senté y me tengo que olvidar de que existe un nirvana. Si no paso por ahí, por ese olvido, pues es como ese estado de conciencia, esa experiencia mística bueno, ese estado interno, pues digamos que no aflorece, no emerge o no acontece. Ahí está, como pudiéramos decir, como el ego detrás, deseando algo que considera que no tiene y que le da más valor de lo que en ese momento hay o es como individuo. Entonces, juegos de la mente que para esta tradición pues no se dedicaba mucho tiempo a la hora de mostrarle a un otro ese juego en el que estaba atrapado. Entonces, a la hora de preguntarles cómo acceder a ese estado, pues rápido vemos, ¿no?, que sus respuestas pues a poco más son incoherentes o son ilógicas. Es decir, no hay una conversación con la mente, hay una conversación con el ser, y por consiguiente, cuando la mente es la que pregunta, pues la respuesta que surge desde el ser pues no es como tal una respuesta, no sirve para que esa mente se acalle. No hay una comunicación, digamos, bueno, pues con la autenticidad de ese ser que somos. Entonces es complejo para este taoísmo, vamos a decir, filosófico, o este taoísmo contemplativo, dejar en sí mismo, bueno, pues un tipo de metodología, ¿no? Como puede pasar en el yoga, con un kriya, con un tipo de práctica, o con un tipo de cantos en otras tradiciones, con un tipo de rituales para otras tradiciones. Es como si hubiera una metodología que pudiera asegurar el acceder, bueno, pues a esa conexión con esa, digamos, parte mística de la vida. El caso es que para las tradiciones místicas, independientemente también de qué tipo, ¿no?, de linaje, ya sea en el cristianismo, en el sufismo, en fin, independientemente de qué tipo de tradición, estas escuelas místicas, por así decirlo, pues buscaban algo particular o común que pudiera ser como ese silencio interior, como ese vaciarse, algo que está muy ligado a esta tradición del Tao, ¿no? Cuando Confucio se encuentra con Lao Tse, o así se deja, ¿no?, en algunos de los textos, pues no recomienda a sus discípulos ir con Lao Tse porque les dice que les va a quitar todo, ¿no? Y quizás ese todo pues se reduce a la autoidentificación del yo soy, en términos de personalidad, o ese yo psíquico en términos de estructura egoica. Si eso desaparece, pues todo lo demás que estaba asociado a ese yo soy dentro de esa personalidad, pues automáticamente se cae y se desvanece. Entonces, a partir de ahí, pues nos damos cuenta de que las cosas no tienen un rostro como tal, o no hay, por así decirlo, la necesidad de ir a ningún lugar, puesto que está en ese, vamos a decir, presente. Y ese va a ser el primer hexagrama que vamos a, bueno, pues, cómo asociar a este verso. El hexagrama del cielo sobre cielo, que se le pone el número 1, ¿no?, pues pudiéramos observarlo en relación a la ley del tiempo, en relación al tiempo. Un tiempo que,
pues hablamos antes que era en realidad un no tiempo. Es decir, ese presente, cuando expandimos nuestra conciencia, pues vamos incluyendo situaciones de un pasado, de un futuro. Es decir, que cuando el presente se expande, va incluyendo aspectos que antes eran considerados como pasado o como futuro. Es como si el tiempo lo pudiéramos observar en relación a, bueno, pues a ese efecto del zoom que hacemos a través de una cámara, ¿no? Más nos alejamos, pues más elementos incluimos en nuestro visor, y esos elementos nuevos que estamos incluyendo en nuestro visor, pues antes no los veíamos, no los percibíamos, y eso está asociado a ese pasado y a ese futuro. Más nos acercamos a esa mirada, pues también llega un momento en que, bueno, pues ya sea hacia el micro o hacia el macro, vamos a trascender esa ley del tiempo que la mente, vamos a decir, atestigua. Entonces, si ese tiempo es un no tiempo y está asociado al presente, quizás, por eso mismo, recomienda no ir detrás de, no buscar eso que es el Tao, no desearlo, puesto que no está en otro tiempo que no es en este en el que nos encontramos. Cuando realizamos ciertas prácticas y esto no lo tenemos en consideración, pues sin darnos cuenta estamos utilizando la ley de causa y efecto, donde realizo una práctica, un ejercicio para encontrar un estado, una mejoría, un avance, una evolución. Es decir, que aquello que voy a encontrar en ese futuro después de realizar la práctica, asumo previamente que no se encuentra en este presente. Cuando llego a ese futuro se convierte en ese presente, pero si el presente como concepto lo tenía asociado con la carencia de ese estado, nuevamente voy a necesitar otra práctica que me lleve a otro estado, puesto que el presente como definición desde mi individualidad no está descrito en términos de totalidad. Hay una ausencia de un algo, que eso es lo que me motiva a ir a buscar, eso es lo que me motiva a realizar las prácticas, a realizar las técnicas, a encontrarme con personas, a leer. Es decir, que sin darme cuenta en mi mente subconsciente, el presente no está completo, no está lleno, no hay plenitud en ese presente. Y desde ahí es que aparece esa motivación de salir en búsqueda de aquello. Si voy en búsqueda de aquello y me estoy dando cuenta que en este verso pues me dice que por más que lo busque no lo voy a encontrar, significa que eso que estoy buscando ya se encuentra. No solamente en ese presente en relación al tiempo, sino que también se encuentra en ese presente en relación al espacio. Y ese va a ser otro hexagrama que vamos a asociar a este verso. El hexagrama de tierra sobre tierra habla del espacio como concepto y da la sensación de que, bueno, pues hay lugares que como humanos pues hemos definido que tienen diferentes grados de poder o tienen como diferentes, digamos, como influjos sobre nosotros, y hemos determinado que, bueno, pues hay ciertos lugares que son óptimos para. Y pareciera ser que hay otros lugares que no son óptimos para ese objetivo. Curiosamente, cuando accedemos al Feng Shui desde esta mirada del I Ching, de los Feng Shui, nos damos cuenta de que, bueno, cualquier espacio es el espacio donde se manifiesta ese Tao. No pudiéramos decir que hay un espacio donde el Tao existe y otro espacio donde el Tao no existe. Por consiguiente, ese Feng Shui ya no está quizás asociado a un espacio, vamos a decir, exterior, sino que empieza a estar asociado a un espacio interior. Entonces nos damos cuenta de que el espacio, bueno, pues los lugares es cierto que tienen características diferentes, no es lo mismo dormir a la orilla o a la vera de un río que dormir en las arenas de un desierto, que dormir bajo la sombra de un bosque andino, que dormir,
Bueno, pues en los manglares de las zonas tropicales. Es cierto que esa energía de ese lugar va a tener unas características. Por consiguiente, ese, vamos a decir que soy yo en cada uno de esos lugares, va a ser diferente. Si ese espacio interno, tal y como muestra este hexagrama, no está completamente abierto, es decir, todos sus trazos son yin, pues no voy a hacerme uno con ese lugar. Va a haber en algún lugar un trazo que está lleno de algo que va a generar una resistencia de adaptación, es decir, que esa ley de, bueno, pues que está asociada a la flexibilidad, que está asociada a la afinidad, que está asociada, bueno, pues a una serie, ¿no?, de procesos que experimentamos en la vida, pues no se va a poder manifestar en nosotros porque en nuestro mundo interno hay una resistencia, hay un dique, hay un bloqueo, hay un intento de preservar algo conocido. Entonces no me puedo conocer a mí mismo en ese lugar que es ese manglar, o no me puedo conocer a mí mismo en ese lugar que es ese desierto, y no me puedo conocer a mí mismo en todos y cada uno de los lugares por los cuales transito. Es decir, que esos lugares, con sus características, van a generar una relación íntima, especial, auténtica, conmigo mismo, y ese quien yo soy, pues no va a ser el mismo en cada uno de ellos. Entonces no es que vamos a buscar un lugar porque tiene unas condiciones que me van a permitir acceder a esto que llamamos Tao. Ese lugar está dentro y ese lugar, bueno, pues está vinculado a ese vacío. No solamente el vacío de olvidarme que me había sentado para hacer al nirvana, sino el vacío de quién soy yo, es decir, quién era yo a la hora de decidir sentarme a meditar. Cuando en mi mundo interior pues hay ese vacío, pues me doy cuenta de que en cualquier espacio se encuentra esa manifestación. Puede surgir a través de mí. Aparece este concepto del cuerpo verdadero o el cuerpo auténtico, como se describe en esta técnica del Qigong, donde ese cuerpo se ha liberado, ¿no?, pues de las costumbres, de los hábitos, de esas influencias de las generaciones pasadas, es decir, que el movimiento de ese cuerpo está libre de todos esos condicionamientos que pudiéramos definir como artificiales. Entonces ya tenemos la liberación de la mente vinculada al tiempo, y ya tenemos la liberación del cuerpo vinculado a ese tipo de influencias que están marcadas en esa estructura del yo soy o el yo fui, o esa identidad que hemos ido aceptando como válida en esa estructura mental que inevitablemente ha generado una expresión conductual. A partir de ahí, pues a dónde vamos a ir a encontrarlo, a dónde vamos a ir a buscarlo, empieza como a diluirse esa, vamos a decir, como pretensión de alcanzar o de llegar o de conocer esto que se llamaba Tao. El caso es que si ese tiempo desaparece y ese espacio desaparece, el personaje que se queda a la hora de vivir la vida, pues no puede estar sujeto o inscrito en un lugar, y digamos que tampoco puede estar sujeto o inscrito en un tiempo. Se convierte en un viajero, se convierte en un, bueno, pues como se dice en este hexagrama, en un andarío, ¿no? Y ahí aparece esta idea de este tipo de sabios, de maestros del Tao, donde caminan, ¿cierto?, sin querer llegar a ningún lugar, puesto que, vamos a decir, pues ese espacio está vinculado a este aquí y ahora, ¿no? Y cada uno de esos pasos pues sigue siendo ese aquí y ahora. Si esa, bueno, energía que fluye pues se mueve, ¿no?, y uno se hace uno con ella, pues eso dirige, por así decirlo, el rumbo que podemos denominar de nuestra vida. Un rumbo que cuando observamos, por ejemplo, el clima, pues pareciera que ya está ahí, no hay, digamos, una voluntad individual que decide que eso sea así. Pareciera que hay esto que se conoce como una programación natural,
y uno puede entrar en contacto con esa programación natural y por consiguiente hacer de su vida un flujo, un viaje, una experiencia de, vamos a decir que más que de búsqueda, porque esa búsqueda ya se nos ha caído, pues una experiencia de un conocer, de un transitar, de, como decimos, un viaje de exploración, un viaje de contemplación, donde ese amanecer va a tener unas cualidades diferentes, donde esa flor o ese animal van a tener unas condiciones diferentes y va a haber un proceso de atestiguar ese concepto que hasta entonces se tenía de Tao. Entonces, si nos convertimos en esos andariegos, si nos vemos a nosotros mismos o nos entendemos a nosotros mismos como un andariego, como alguien que viene a transitar esta experiencia humana, pues empezamos a generar ese desapego con ese lugar, ese desapego con esa identidad del yo. Empezamos como a liberarnos, ¿no? Nuestra mochila, nuestra maleta de viaje, pues empieza a estar dentro y ya no algo fuera donde vayamos cargando con las herramientas que vayamos a necesitar para una situación hipotética donde queremos prevenir o queremos prever algo que solamente, vamos a decir, en ese momento existe en nuestra mente. Entonces estamos desconectados de ese tiempo del aquí y del ahora, de ese no tiempo, estamos desconectados de ese espacio, de ese lugar en el que nos encontramos. Eso implica el convertirnos en ese tipo de andariegos, donde no voy cargando con mi alimento, donde no voy cargando con eso que a día de hoy conocemos como dinero, como tarjeta de débito, de crédito, donde no voy cargando con todo aquello que me dé seguridad. Requiere, bueno, pues de esa confianza que podemos encontrar en el hexagrama de, bueno, de la espera que como imagen describe que antes o después, como todos necesitamos, vamos a decir, beber, pues llueve, ¿no? Entonces que en lugar de ir a buscar la lluvia o en lugar de generar un acto chamánico donde abramos, ¿no? Bueno, pues una apertura en el cielo y esa lluvia acontezca como si tuviéramos una voluntad por sobre, ¿no? Ese clima o esas condiciones, ¿no? Ambientales, pues en lugar de generar ese tipo de actos, ¿no? Vamos a atribuirlos como a ese lado masculino que le gusta hacer y le gusta tener como el poder y el control de lo que acontece en su vida, pues esa espera nos conecta con esa actitud poderosa del femenino donde para cada experiencia vamos a decir que hay un tiempo y cada experiencia pues se vive en un lugar. Entonces a veces pues en lugar de buscar esa lluvia en un lugar, pues si nos cambiamos de lugar nos encontramos con la lluvia, no hay que hacer nada, está ahí la lluvia. Pero claro, si echamos, como se dice, raíces y no somos ese andariego y estoy en un lugar donde no llueve, pues evidentemente voy a estar ahí como haciendo todo lo posible para que llueva. Y quizás lo más fácil, lo más sencillo sería seguir el camino y en lugar de hacer que la lluvia venga, pues digamos que uno llegue a donde esa lluvia está. Es otra la actitud que se tiene frente al camino. Podemos estar detrás, ¿no? de la sombra de un árbol, porque quizás hay un sol abrasador y a lo mejor no encontramos esa sombra que nos transmita como esa frescura o esa comodidad para disfrutar de ese lugar. Y también es cierto que pudiéramos sentarnos, recibir ese impacto del sol y esperar, por así decirlo, a ese atardecer, a esa noche donde esa sombra de forma natural y en su máxima expresión va a llegar. Es decir, que cuando confiamos en esta actitud de la espera, confiamos en esa conexión con la vida, confiamos en nosotros mismos, confiamos en eso que pudiéramos entender que está por sobre nosotros o que pudiéramos entender que estamos dentro
de ellos, si lo vemos como un útero, como esa gran hembra misteriosa, lo cierto es que generamos esa actitud de confianza. Cuando identificamos que no estamos en esta confianza, pues rápidamente nos vamos a dar cuenta de que muchas de nuestras acciones surgen a raíz de un temor, surgen a raíz de esta desconfianza, de esta desconexión. Es decir, que lo pudiera utilizar como una alerta o una señal para recordarme a mí mismo de que me salí de este presente. No estoy conectado con la vida, con la existencia, con el Tao. Y a partir de ahí, pues, aparece ese grado de desconfianza donde, bueno, pues todo está casi puesto sobre mis manos y soy yo el encargado y el responsable para que todo en mi vida funcione. Entonces, no estamos, digamos, como conectados con esa confianza de la que nos habla la espera. Vivir como un mendigo y aceptar que uno coma porque se lo encuentre en el camino o porque llegue un otro a dárselo, pues quizás un día nos podamos atrever a vivir esa experiencia, ¿cierto? Y decir, bueno, a ver qué regalos tiene la vida para mí. Pero vivir día tras día, como vivían estos seres, década tras década, pues implica no poderse desconectar de eso. En el momento que te desconectas, pues si no siembras tú la tierra, no vas a comer. Tienes que esforzarte, ¿no? Y si te esfuerzas, pues la vida te dará tus recompensas. Pero en este sentido, ¿cuál es, o se pudiera entender ese esfuerzo? Pues quizás a lo mejor el esfuerzo de sostenerse en ese aquí y ahora, sostenerse en ese centro. Un centro que lo podemos ver a través del hexagrama del ejército, ¿no? De ese tierra sobre agua, donde toda nuestra energía vital está guardándose, preservándose al interior de nosotros. No la vamos perdiendo a la hora de querer sostener nuestra vida o a la hora de querer, qué sé yo, acceder a la fama, al éxito. No vamos derrochando nuestra energía. Entonces guardamos esa energía en nuestro centro, nos conectamos con nuestro centro, vivimos con esa confianza y ahí podemos sostenernos como andariegos en este transitar humano y recorrer esta experiencia, este viaje. Evidentemente, si no hay esa confianza, pues rápido nos vamos a dar cuenta de que estamos desconectados de ese aquí y ahora y eso hace que esa energía vital se vaya marchando. Entonces nos vamos a dar cuenta también de que sostenernos en ese centro no solamente nos permite mantenernos en este aquí y ahora, no solamente nos permite vivir con esa confianza de que la vida pues nos va a traer la lluvia cuando realmente la necesitemos, no cuando la queramos o la deseamos. El hecho de no querer vivir ciertos límites, ¿no? Pues hace que esa experiencia que hablábamos al principio de la muerte pues quede cada vez más lejana, ¿no? Si nos acercamos a una experiencia, bueno, pues de inanición, pues evidentemente el cuerpo se va a quejar y la experiencia psíquica de la hambruna pues va a traer ciertas experiencias, vamos a decir, como reveladoras y quizás en medio del desierto, de forma mágica, pues un día llueva y uno puede abrir la boca y volver a beber 2-3 gotas que vuelven a hidratar todo su cuerpo y le vuelven a dar la posibilidad de seguir caminando. Si no llegamos a esa experiencia donde pareciera que nos moríamos, pero luego nos damos cuenta de que no estamos muertos, pues no estamos permitiendo que la vida nos vaya mostrando ese viaje de entrar y salir en ese más allá. Entonces, esa energía vital la vamos perdiendo y evidentemente eso va a hacer que se acelere todo el proceso de envejecimiento, que se acelere todo el proceso de degeneración, tanto física como psíquica, y que, bueno, pues esa experiencia de la muerte física pues tenga unas cualidades que quizás vamos a decir que no sean muy placenteras, puesto que esa energía que es necesaria para tanto preservar la forma como la función de todos los procesos biológicos, pues no va a estar en nuestro interior. Y es esa energía la que nos va a permitir pues seguir nuestro camino con esa confianza y aprender a poco más a comer del aire,
o aprender a poco más a comer mirando el sol, nos va a dar la posibilidad de trascender algo que en ese estado ordinario pudiera parecer un milagro, pudiera parecer algo como inaccesible o imposible, pero que para ese que se ha permitido, bueno, pues encontrarse con esos límites y encontrarse detrás o después de esos límites, pues se va dando cuenta de que hay unas capacidades al interior de nuestra estructura de ADN o de nuestra estructura psíquica que, que se despiertan, se activan cada vez que nos permitimos vivir ese tipo de experiencias con naturalidad. Pareciera que queremos evitar algo que sabemos que no podemos evitar, o así por lo menos lo planteamos en términos teóricos a día de hoy. No se puede evitar la muerte, pero la quiero retrasar. Y en ese intento de retrasarla, pues me di cuenta de que pierdo esa energía que es la que me va realmente a facilitar el poderla retrasar. Entonces, por un lado, quiero retrasarla, pero sin darme cuenta en ese intento de retrasarla, pues estoy acelerando el que venga. Una pequeña, vamos a decir, como contradicción interna. El caso es que cuando esas experiencias se van teniendo, aparece en esos individuos un aspecto, vamos a decir, lumínico en su energía. Esa confianza, cuando uno mira a los ojos de alguien que está conectado con esa confianza, con esa tranquilidad, con esa, digamos, relajación que le da el saber que la vida no lo tiene abandonado, que la vida no se ha olvidado de él, que la vida a poco mal le sigue, bueno, pues anidando o acunando, ¿ya? Cuando uno mira a un ser con esas características, pues esa seguridad, esa confianza, esa ausencia de miedo, esa ausencia de ansiedad, de intranquilidad, de preocupación, pues a poco más despierta en nosotros cierto grado de curiosidad, ¿no? Es como, ¿cómo puede estar tan tranquilo en esta situación? ¿Cómo puede estar tan seguro en esta situación? ¿Cómo puede ser que duerma estando dentro de esta situación? O que no se le cierre el estómago y siga teniendo hambre dentro de esta situación. ¿Cómo puede ser que viva con esa tranquilidad? Observamos que estos seres que se describen en estos cuentos, en estas historias, pareciera que también tienen algo en común, y es que buscaban como no ser reconocidos. En el momento que se daban cuenta de que llegaban a un lugar y las personas veían o reconocían esa seguridad, esa tranquilidad, esa templanza, eh, empezaban a preguntarse quién serán, y empezaban a identificar que había algo en ellos que les hacía especiales. Pareciera que en ese momento salían corriendo y desaparecían de ese lugar, ¿no? Algo así también describe este texto, ¿no? Es como que si no voy a conocer su rostro, a la hora de ir progresando en nuestro camino, no solamente vamos a aprender a mantener nuestra energía en nuestro interior, no solamente vamos a aprender a cada vez ser, digamos, como más confiados con la vida, porque mantenemos esa conexión íntima con la vida, sino que también hay un aprendizaje donde vamos a ir, por así decirlo, como ocultando nuestra propia luz. A veces, en otras tradiciones es, vamos a decir, muy diferente en este sentido, pero a veces el hecho de generar una diferenciación, bueno, pues tal vez incluso ostentosa, hace que se marque la idea de la diferenciación. Cuando yo reconozco a alguien con ciertas características, y esas características ese alguien las luce, las muestra, genera esa diferenciación con el otro, es decir, que lo que yo veo en el otro no lo veo en mí, y lo que es el otro no lo soy yo. A partir de ahí voy a ir a preguntarle cómo lo hizo, y se genera, bueno, pues a poco más que una relación de dependencia donde uno tiene poder sobre el otro.
yo tengo la herramienta, tú no, a partir de aquí, ¿cómo llegamos a un acuerdo? A veces ese acuerdo no tiene por qué ser evidentemente económico, bien puede ser en estas tradiciones devocionales, pues un trato especial, unas condiciones especiales en esa relación, como pasaba con los budistas, ¿no? Es como que yo trabajo el campo y bueno, tú recita el mantra por mí, yo aquí te llevo el arroz de mi cosecha. Entonces, al final se construye esa relación de dependencia donde el otro, por tener un hábito, por estar o vivir en ese lugar, por tener ese estilo de vida visible, pues genera esa diferencia en el otro y genera una distinción y por consiguiente genera una separación. Entonces da la sensación de que andamos buscando algo parecido a la unidad y sin darnos cuenta, pues a la hora de mostrar nuestra luz, lo que estamos haciendo es reforzar la dualidad. Entonces salimos al mundo y vamos a decir que a poco más queremos ser reconocidos, queremos ser vistos, queremos tener miles de seguidores porque eso significa o es un reflejo de nuestra realización personal. Más seguidores tengo, más realización interior poseo. Hasta que llega un momento donde, aunque no sea cierto, pues si hace falta compramos seguidores y lo importante es que se nos vea, que podamos mostrar esta apariencia, que podamos manejar una imagen de nosotros donde el otro vea algo que necesita, algo que quiere, algo que desea. Y a partir de ahí, pues a vivir del diezmo. Y se teje todo un entramado donde tal vez en esa relación de dependencia, pues si se establece con esos términos, esa relación no se puede trascender, no se puede, vamos a decir, como transgredir. Cada uno va a necesitar estar en uno u otro lado para que esa relación pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, dentro de esta tradición, pues nos damos cuenta de que estos seres buscaban ser no reconocidos y en el momento que eran reconocidos, pues buscaban, bueno, pues marcharse y observar en qué lugar de ellos se había quedado una pequeña importancia personal. En qué lugar de mí, a la hora de acercarme en la relación con este otro, pues este otro me ha reconocido con cierto grado de peculiaridad y ha visto en mí una luz que él cree no tener. Automáticamente, bueno, pues volvía en esa energía a llevarla para adentro y a sostenerla ahí adentro para que no saliera y no generara esa separación, esa diferenciación que luego se puede traducir en una envidia, en unos celos, en una codicia, en una gula, en una arrogancia, en fin, una serie de actitudes que esa personalidad va adquiriendo porque esa luz genera un efecto en la relación con ese otro. Entonces, curiosamente, también en esta tradición, pues tenemos ese aprendizaje de cómo mantener esa luz en nuestro interior, cómo opacar esa luz. Eso no significa, evidentemente, que uno no sea luminoso. Pero el hecho de ser luminoso no implica el cegar a un otro. Y en ese sentido, pues vamos a entender que si soy ese caminante y voy adquiriendo estas cualidades, voy recorriendo el camino desde esta perspectiva, digamos que el cuerpo o el vehículo se convierte en el depositario de esa experiencia. Si yo logro sostenerme en ese centro, en ese aquí y ahora, y logro sostener esa luz para, bueno, pues no generar esa distinción, esa diferenciación y esa energía, la voy sosteniendo en mi interior. Ese interior, como se describen en algunos textos de alquimia o en algunos textos, vamos a decir, como mágicos dentro de esta tradición, pues va generando como un efecto sobre esa materia que es el cuerpo, va transformando el cuerpo, le va dando unos matices, bueno, pues diferentes a los que antes tenía, ¿no?
bueno, pues de este sujetarse en este aquí y ahora y este preservar esa luz, ¿no? Lo cierto es que ese cuerpo se convierte en ese caldero, en ese recipiente, vamos a decir, entre comillas, evidentemente, pero en ese recipiente digno para que esa experiencia de conexión con Tao acontezca, que ese estado de conciencia se preserve, que esa intuición para fluir en ese flujo que podemos denominar Tao, pues bueno, pues se haga sensible y uno se pueda hacer uno con ese fluir. Entender el cuerpo como el caldero, como el recipiente donde esas divinidades, esos dioses pudieran, bueno, pues servir el alimento, entendiendo el alimento como una energía, entendiendo el alimento como el Tao, entendiendo a esos dioses como algo quizás más abstracto o algo más incorpóreo, hace que inevitablemente pongamos atención a cómo son esos procesos, a conocerlos un poco más. De aquí también en esta tradición, pues a la hora de, bueno, pues de hacer preservar la vida en la materia, en el cuerpo, pues hay como una curiosidad de conocer cómo son esas leyes que rigen, ¿no?, toda esa estructura biológica. Una estructura biológica que cada vez la voy conociendo más, ya sea a través de la medicina china, ya sea a través de la herbolaria, ya sea diferentes, vamos a decir, como disciplinas que me dan la percepción o la posibilidad de mirar y de conocer cómo es este recipiente sagrado que es el cuerpo. Un cuerpo que, como no está separado de ese entorno y de ese tiempo, pues evidentemente va a requerir también de conocer cómo es la interacción con esos ambientes, con esos espacios, y cómo es la interacción con ese tiempo si nos vamos a ese flujo del día y de la noche. Es decir, que va a empezar, por así decirlo, un proceso de realmente conocer cómo son todas esas leyes, cómo son esas relaciones, para preservar ese recipiente, vamos a decir, con ese grado de, bueno, pues un grado de pureza, un grado de mantener el recipiente prístino, como que realmente ese cuerpo que se dice que había en ese proceso intrauterino se pueda preservar, que ese grado de pureza se pueda preservar. Entonces, a partir de ahí, inevitablemente uno se hace responsable de sí mismo, porque es el que decide comer, es el que decide relacionarse con la vida, no pone esa, vamos a decir, como relación de autoconocimiento en un otro, y le lleva a ese proceso de querer aprender cómo son todas esas relaciones para poderlas incorporar, para preservar el cuerpo. Si preservar el cuerpo está, digamos, unido a también esa relación con el mundo exterior, pues no puedo preservar el cuerpo si no preservo también el hábitat o el entorno en el que me encuentro. Entonces se teje una relación especial, no solamente hacia mi mundo interno, sino también hacia el mundo externo. Algo muy diferente con esas tradiciones donde pues el cuerpo es una cárcel, el cuerpo es a poco más una prisión del espíritu, del alma, que necesita liberarse, ¿no? Porque cuando llega aquí pues se contamina de la materia, se contamina de esos pecados originales, es decir, como que le dan una connotación bien oscura, bien horrenda a ese cuerpo y por consiguiente a esa experiencia, ¿no?, que transitamos en la materia. Pero divinizar esa materia, entenderla en estos términos, pues hace que incluso si no podemos comer, me va a llevar a la hora de aprender a respirar de tal manera para seguir manteniendo esa nutrición, para seguir manteniendo, bueno, pues ese flujo al interior del cuerpo que le da ese grado del recipiente de considerarlo como un cáliz. Ya no es algo externo que uno pueda esconder en algún lugar y necesitamos encontrar, ¿no?, porque es el símbolo que representa esa conexión con la divinidad, sino que el cáliz
pues es ese cuerpo donde mi conciencia, digamos como individual, pues transita esta experiencia humana. A partir de ahí, pues hay una posibilidad de que ese caldero se llene de esa experiencia, porque hay cada vez, digamos, como en la parte consciente, mayores conexiones neuronales con esa totalidad. Empiezo a ver que el otro, yo, bueno, pues no hay diferencia, porque empiezo a reconocer esos aspectos de cada uno de ellos, del camino en el que se encuentra cada uno de ellos, y me empiezo a dar cuenta de que ese camino arquetípico que hablamos al principio, pues está manifestado por todos y cada uno de nosotros. Es decir, que todos los estados, todas las fases, todas las etapas que se van a transitar por ese camino, no solamente las voy a vivir yo como individuo, sino que el resto de los individuos también los va a vivir. Cuando me abstraigo del tiempo, significa que no todos vamos en la misma línea temporal. Por consiguiente, a la hora de acceder y mirar dónde se encuentra cada uno, me di cuenta de que cada uno se encuentra en un lugar en relación a ese tiempo en el que transita. Y poco a poco me voy dando cuenta de que todos los estadios se están manifestando en este presente. Todas las etapas se están manifestando en este presente. Todos los estados se están manifestando en este presente. Y quizás esa complejidad del camino requiere de toda esa diversidad de cuerpos para manifestar todos y cada uno de los estados, para manifestar todos y cada uno de los procesos, todos y cada uno de esas etapas que como individuos vamos a vivir en un aparente tiempo, vamos a decir, lineal, pero que en ese presente se están manifestando a través de todos nosotros. Ahí es donde aparece la, bueno, vamos a decir, como la posibilidad de acceder a esa conexión con ese ser integral que, como decía al principio, se describe en ese Huahuchín, o a ese Tao, ¿no? A esa totalidad, a esa unidad que manifestamos entre todos. Así es que unas reflexiones que podemos ver y tener a través de este verso, podernos entender a nosotros mismos como esos, bueno, pues viajeros, y a partir de ahí ver, ¿no?, qué grado de confianza tenemos en la vida y cómo podemos aprender a sostener nuestra energía vital sin que se pierda por ciertos factores emocionales o psicológicos, cómo podemos sostener ese brillo, esa luz para, bueno, pues que nuestro cuerpo sea de forma natural, dorado, ¿cierto? Y que en ese concepto, ¿no?, de ese caldero, pues pueda, ¿no?, pueda ser servido ese alimento divino, esa experiencia mística, esa conexión con el Tao. Así que ahí dejamos el día de hoy este trabajo con este verso, con estos hexagramas que, bueno, pues nos han ayudado a generar este acto de reflexión, de meditación en relación al mensaje. Y como os decía al principio, pues recordaros que si queréis que hagamos un trabajo específico con alguno de los versos, pues lo dejáis en los comentarios y ahí lo vamos incluyendo en el índice de abordaje de este mestizaje entre el I Ching y estos versos fantásticos del Tao Te Ching. Así que por el día de hoy agradeceros a todos. Cualquier reflexión, cualquier comentario, pues os leo con mucho gusto ahí en el grupo y nos vemos en próximos encuentros. Bendiciones a todos.